eh, las tablas o las cartas, donde tenemos pues las diferencias de ángulos entre los planos que se puedan utilizar para el cálculo en diferentes situaciones. Bueno, el día de hoy pues vamos a ver el tema de anclaje en rocas, y para eso pues les voy a compartir la pantalla. Ustedes si ustedes googlean anclas, ¿no? Vamos a ver que existen pues mucha información acerca de anclajes, ¿no? La tecnología de anclajes ha, eh, ha evolucionado mucho, pero básicamente lo que nosotros queremos hacer es lograr que la, que la estabilidad de las laderas o de los túneles se encuentren se encuentre garantizada, ¿no? Garantizada mediante un factor de seguridad que yo elijo previamente, que también ya les envié los datos de cómo calcular el factor de seguridad, dependiendo de la importancia de la obra y de la seguridad. Bueno, ¿qué es un anclaje? Bueno, pues, bueno, previamente también ya aprendimos a calcular para el caso de las fallas planas, pues la fuerza de tensión necesaria para un determinado factor de seguridad. Bueno, ¿cómo voy a garantizar esa fuerza de anclaje? Pues mediante la adición en este caso, a los taludes de unos sistemas estructurales que les vamos a llamar anclaje. Y los anclajes, pues, son precisamente elementos, como ya les dije, estructurales, que nos ayudan a darle la estabilidad al terreno. En este caso, existen dos tipos de anclas, o los anclajes se van a dividir en dos tipos, básicamente. Uno, que pueden ser anclas de fricción o anclas pasivas, y otras que van a ser anclas activas o de tensión. Aquí, no sé si ustedes están viendo en la pantalla el- una imagen de un anclaje, en el cual se muestran los diferentes aspectos que tiene el ancla, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los elementos del anclaje? Bueno, pues primero pues hay un elemento estructural Profe, que es, ¿sí? Sígame, no, no se ve la no imagen, ha a ver, compartido su pantalla. a ver, a ver, a ver, a ver, compartir, ok, ahí está, ya se en, ahí en la pantalla ustedes van a ver en general cómo está constituido un anclaje, ¿no? Entonces tenemos un ancla, aquí tenemos un elemento estructural que puede ser un concreto lanzado, o una bala, o cualquier otra, o un muro de retención. Simón, ¿Sí se sí, ven? profe. Bueno, y atrás de este elemento estructural está el suelo, y dentro del suelo vamos a alojar este elemento estructural. Está básicamente constituido por un, un elemento que es de acero, ¿no? Un elemento de acero que va a estar alojado dentro de una perforación, y dentro de esa perforación yo voy a hacer una inyección de un elemento adherente al suelo, que regularmente es una lechada o un concreto, y ese torón, como dice aquí, o esa ancla, va a tener una longitud libre que en teoría no va a estar rellena con ese elemento adherente, que va a ser la lechada
de concreto va a tener un bulbo, una longitud de bulbo. Entonces vamos a tener una longitud libre, una longitud de bulbo, una longitud total. Va a tener la perforación y por fuera ya del suelo y del elemento estructural vamos a tener un dado de respaldo, una placa de apoyo, una cabeza de anclaje y algún otro elemento. Va a tener aquí una tuerca o vamos a tener algunos otros elementos para poder garantizar que pues este elemento quede perfectamente fijo dentro del terreno, ¿no? Bueno, entonces vamos a dividir el anclaje en dos, ¿no? Uno va a ser anclajes pasivos o de fricción y otros van a ser anclajes activos o de tensión. Entonces el objetivo de ahora pues es empezar a ver cómo vamos a calcular estructuralmente esas anclas, ¿no? Bueno, entonces aquí hay varias cosas que tenemos que delimitar o que tenemos que ver. Obviamente, nosotros tenemos que tener una zona de fijación del anclaje que nos los va a dar la longitud de bulbo. Esta zona de fijación tiene que estar obligadamente por atrás, o este límite entre la longitud libre y la longitud de bulbo, obligatoriamente tiene que estar por atrás de la superficie potencial de falla. Es decir, esta longitud de bulbo no tiene que estar por atrás, ¿no? Si queda adelante, pues no nos sirve de nada el anclaje, ¿no? Entonces tenemos que dejar esta longitud de bulbo por atrás de la superficie potencial de deslizamiento. Si ustedes recuerdan, en las fallas planas teníamos regularmente una parte triangular y obviamente esta longitud de bulbo tenía que estar por abajo de la superficie triangular, ¿no? Eso es obvio, ¿no? Esa es una parte obvia que tenemos que cuidar, ¿no? Bueno, ustedes van a encontrar en Google, ¿no?, mucha información acerca de anclajes, ¿no? Estos anclajes van a trabajar, como ya les comenté, en los muros, van a trabajar también con los concretos lanzados, van a trabajar con mallas, pueden tener muchas aplicaciones, ¿no? Pero al final lo que nos interesa es garantizar la seguridad ante el deslizamiento de la masa de suelo en cualquier tipo de falla. Bueno, entonces, como les comento, pues el objetivo de ahora es empezar a pues diseñar ese tipo de anclajes. Entonces voy a abrir una hoja de cálculo que yo le llamo diseño de anclajes en roca y vamos a empezar a ver diseño de anclajes activos, ¿ok? Permítame tantito. Sí, aparece esta hoja en Excel. ¿Se abrió, jóvenes? Sí. Sí, bueno. Entonces dice ahí diseño de anclajes en roca, es una hoja de Excel y vamos a empezar a diseñar anclajes activos. A ver, voy a regresarme un poquito, les voy a compartir Google y vamos a ver cómo está constituido unos anclajes activos. Profe, me comenta un compañero si le permiten entrar a la clase, por favor. A ver. Qué barbaridad. A ver, déjame ver una imagen típica de anclajes activos. ¿Que no has hecho nada?
Bueno, vamos a ver acá. No parece. Bueno, vamos a ver si aquí se alcanza a apreciar. Bueno, los anclajes activos, como les comenté, son elementos estructurales que se insertan dentro de la masa del suelo para garantizar la estabilidad. En el caso de los anclajes activos, regularmente están constituidos por cables de acero. Son cables de acero que se van a introducir dentro de un arreglo que tenemos que nosotros determinar cuántos cables, cuál es el diámetro, cuál es la longitud. Bueno, ¿qué es lo que nosotros sabemos previamente del problema? Ya sabemos cuál va a ser la longitud libre, es decir, la longitud que debe de haber entre la superficie del terreno, propiamente dicho, del talud, y hasta donde está la superficie de potencializamiento. Esa sería nuestra longitud libre. Y tenemos que determinar cuál es la longitud que requiere de anclaje a partir de la superficie de potencializamiento. Entonces ustedes pueden ver, bueno, voy a hacer un poquito gráfico aquí en la cámara. Estoy agarrando una pluma, y estoy sacando la parte, a ver, voy a activar la cámara, un tantito. ¿Sí alcanzan a ver la cámara donde estoy poniendo la pluma? Sí. ¿Sí? Ok, bueno. En mi mano izquierda estoy agarrando lo que sería la parte exterior de la pluma, y este sería mi bulbo de anclaje, ¿ok? Y lo que yo estoy insertando, que es la parte de la pluma, sería el acero, ya sea de tensión o de fricción, dentro del bulbo de anclaje, ¿ok? Entonces, ¿cómo trabaja el anclaje? Bueno, pues yo tengo que garantizar básicamente tres cosas dentro de un anclaje. Una, que el acero, que en este caso está representado por lo que es el interior de la pluma, esta parte, no se rompa. O sea, esta parte, por la tensión que yo vaya a generar, por las fuerzas de tensión, el acero no se rompa, ¿ok? Eso sería lo primero que tengo que garantizar. Lo segundo es que el bulbo, o sea, el bulbo, esta parte, no se salga del terreno, ¿ok? O sea, si esto no se rompe y esto jala al bulbo, pues ya estoy mal, ¿no? Necesito garantizar que el bulbo no se salga del terreno, ¿ok? Y la tercera es que el acero no se salga del bulbo, ¿ok? Si las fuerzas que estoy aplicando en el acero, de nada me sirve si se queda el bulbo adentro y sale el acero. Entonces, esas tres cosas son las que yo tengo que garantizar. Primero, resistencia del acero. Segundo, la adherencia del bulbo con el suelo. Y la tercera, la adherencia del acero con el bulbo. Esas son las tres cosas estructurales que yo tengo que garantizar independientemente de que el, el ancla sea de tensión o sea de fricción, ¿ok? Bueno, ¿cómo yo voy a saber qué meter, ¿no? O sea, ¿qué es lo que me conviene meter como geotecnista, si puedo meter o debo meter una ancla de fricción o una ancla de tensión? Bueno, eso también está en función de la importancia de la obra. A ver,
Se los quiero explicar. Por ejemplo, si yo voy a hacer una excavación aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, de 6 metros de profundidad y al lado tengo una casa con un valor muy importante, yo no puedo esperar a que mi ancla, o sea, yo no puedo permitir en ningún momento que haya algún movimiento en el terreno porque puedo generar un asentamiento y generar daños estructurales a mi vecino, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Bueno, pues antes de que se genere algún movimiento, voy a anclar esa excavación o voy a asegurar esa excavación mediante un muro de retención y anclajes y les voy a meter anclajes activos, ¿ok? ¿Por qué? Porque el problema así me lo está exigiendo, o sea, yo no puedo esperar a que haya algún movimiento. Igual, por ejemplo, en una presa, ¿no? En una presa yo tampoco puedo esperar a que un talud falle, porque si el talud falla, puede generarme un problema muy grande dentro de la presa. Por ejemplo, si se me un talud aguas arriba, aguas abajo, aguas arriba en la zona del embalse, falla, puede generar que toda el agua rebase a la presa y me va a generar un problema. Entonces, tengo que utilizar anclajes activos en aquellos casos en los cuales la seguridad está comprometida, ¿ok? Que ya tengo, que no puedo esperar a que la falla se presente, ¿no? O sea, tengo que meterle mucho dinero o donde yo tengo una falla o puedo tener una falla muy importante en ese talud que me va a generar pérdidas enormes. Por ejemplo, en el caso de las autopistas también, yo no puedo esperar a que un talud me falle, porque si me falla me va a tapar la autopista por 3 meses o por un mes o por 15 días y voy a tener un problema ahí de saturación o de costos por las pérdidas de operación, por no dejar que la autopista funcione adecuadamente. Entonces, la utilización de uno u otro tiene que ver un tanto con las características del talud o de la seguridad que yo quiero garantizar. Ahora, en el caso de las anclas pasivas, pues precisamente su nombre lo dice, ¿no? O sea, yo puedo esperar, bueno, ¿cómo trabajan para empezar? En el caso de las anclas activas, yo voy a ingresar dentro de la masa de suelo una fuerza para comprimirla y garantizar que esa zona queda en compresión y por lo tanto voy a asegurar mi factor de seguridad. Hay que recordar que los factores de seguridad en la parte baja están en función de los esfuerzos normales que están dentro de la masa de suelo. Entonces, si yo los esfuerzos normales dentro de la masa de suelo hago que aumenten, automáticamente, bueno, hago que aumento con la compresión o con la tensión que yo voy a generar ahí, automáticamente mi factor de seguridad va a aumentar. ¿Ok? Bueno, entonces las anclas de tensión, yo voy a meter una tensión o una fuerza de compresión para aumentar los esfuerzos normales en la zona de la superficie potencial de deslizamiento, y al aumentar esos esfuerzos normales, mi factor de seguridad va a aumentar de manera automática. En el caso de los anclas pasivas o de fricción, las voy a aplicar en aquellas obras en las cuales, pues bueno, pues yo puedo esperar a que ese talud se pueda mover un poco y entonces voy a activar la fricción o la resistencia de las anclas una vez que haya algún movimiento y se genere en ese momento la fuerza que yo requiero de anclaje.
O sea, es decir, yo voy a tener una fuerza pasiva en espera que haya algún movimiento, y cuando haya algún movimiento, la fuerza de anclaje se va a activar sola. ¿Ok? Entonces, ¿dónde puedo utilizar esas anclas pasivas? Bueno, pues en aquellas obras en las cuales puedo esperar, ¿no? Puedo esperar a que haya algún movimiento, puedo esperar a que se mueva sola, también en aquellas obras en las cuales eh, no tenga que invertir, no sean de una gran importancia, bueno, pues puedo utilizar esas anclas pasivas. No quiere decir que no van a trabajar, sino que van a trabajar cuando haya 1 milímetro, ¿no? Con solamente 1 milímetro de movimiento entre la superficie potencial y aislamiento se activa el anclaje y van a empezar a trabajar de manera adecuada. Bueno. Diga, profe, Sí. ¿y no corre el riesgo de que fallen esas? Por No. lo mismo de que no hay se podría decir, una base del por qué se está poniendo. No. O sea, se diseñan bajo el mismo criterio. O sea, quedamos que en todos los casos, ya sea anclas pasivas o activas, tenemos que garantizar 3 cosas. Una, que el elemento estructural, en el caso del acero, no falle, que la adherencia entre el bulbo y el suelo no falle, y que la adherencia entre el suelo y el acero, perdón, entre el bulbo y el acero, no falle. Entonces, garantizando esas 3 cosas, tanto en el anclaje pasivo como en el activo, yo puedo estar totalmente tranquilo, ¿ok? Ok. Bueno, entonces, voy a regresar nuevamente aquí a lo que ustedes tienen en pantalla, que es el ancla, que es un anclaje activo, que en este caso está conformado por... Regularmente las anclas activas se diferencian de las pasivas porque en las anclas activas voy a utilizar regularmente cables de acero, y en las pasivas voy a utilizar acero estructural, es decir, varillas rígidas, ¿no? Bueno, entonces, en este caso, para este primer problema, o para este primer ejemplo que vamos a ver aquí de cálculo, son anclas activas. ¿Qué es lo que vemos aquí en el corte AA? Bueno, pues vemos una serie de círculos. El círculo exterior representa la perforación que yo hago dentro del terreno. En el círculo interior aparece un centrador. Vamos a ver qué es un centrador. Y aparece una serie de puntos que nos están representando el número de cables que yo voy a meter dentro del ancla. Y entonces tengo que ir resolviendo varias cosas para poder diseñar un anclaje. Bueno, entonces ya dijimos de las tres condicionantes que yo debo de que garantizar. Bueno, para el primer caso, para poder garantizar la resistencia del acero, pues obviamente tengo que saber cuál es la resistencia propia de los cables o del acero estructural que yo estoy utilizando. En el caso de los cables, son torones de acero, y los torones de acero no es más que una serie de cablecitos trenzados, ¿no? Trenzados que entre todos van a dar una cierta resistencia. En el caso del acero estructural, voy a tener acero estructural normal con una resistencia de 4.200 kilogramos, o un F'Y de 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado. En el segundo caso, la resistencia que va a tener el bulbo, o la adherencia que va a tener el bulbo con el terreno, va a depender de la resistencia del concreto que yo voy a meter dentro de la perforación, y obviamente la presión a la cual yo voy a meter esa lechada o ese concreto.
Y también para garantizar la resistencia de estos, para que no se salga el acero del bulbo, pues también va a estar en función de la resistencia al esfuerzo cortante que yo tenga o que yo introduzca dentro del bulbo de anclaje. Bueno, entonces, entonces tengo que ir resolviendo varios problemas. Uno, pues de qué, el primero es de qué diámetro tengo que hacer. Bueno, primero, ¿qué diámetro de cable voy a meter? ¿No? Ese sería mi primera incógnita. Ese sería uno. El siguiente es, ¿cuántos cables voy a meter dentro del bulbo? Tercero, ¿cuál es el diámetro de la perforación que yo requiero para que todo el sistema trabaje adecuadamente? Cuarto, ¿cuál es la resistencia al esfuerzo cortante o la resistencia o el F'C de la lechada que yo voy a introducir al bulbo? Entonces, tengo como 4 incógnitas, ¿ok? Que es las que tengo que resolver para el diseño estructural del anclaje. Bueno, ¿de qué va a depender que el acero no se salga del bulbo? Bueno, pues va a depender precisamente de la longitud del bulbo, ¿ok? Entonces, aparte del diámetro, yo tengo que determinar cuál va a ser la longitud del bulbo de anclaje requerida, ¿ok? Y de esa longitud de anclaje o esa longitud del bulbo va a garantizar tanto que no se salga el acero dentro del bulbo como que no se salga el bulbo mismo del suelo, ¿ok? Son 5 parámetros que yo requiero determinar para poder hacer un correcto diseño del anclaje. Bueno, entonces, aquí está un esquema de el anclaje. Nuevamente, aparece esta parte que es la parte, un extremo, el extremo exterior del anclaje. Aparecen aquí unas líneas que representan, en este caso, los cables. Aquí este es un elemento estructural que nosotros lo conocemos como un queso, que es donde vamos a tener que colocar las cuñas para poder garantizar la tensión del bulbo, la placa de anclaje, el elemento estructural, que es la zapata de reacción, y de aquí para acá, pues todo lo que es el suelo, y algunos otros elementos que se van a requerir para poder hacer la inyección. Bueno, aparte de aquí no se muestran, aparte de estos 5 puntos que están representando los cables, yo tengo que meter por este círculo que está aquí en medio, el más pequeño, dos tuberías, ¿ok? Una tubería que me va a llegar hasta el final y que va a partir desde el extremo hasta el otro extremo del cable o del ancla, una tubería que va a ser de inyección, ¿ok? Esta tubería de inyección tiene que venir desde aquí hasta el fondo del anclaje, ¿ok? Y por ahí voy a inyectar la lechada o el mortero que yo voy a requerir. Y voy a meter una segunda tubería que va a ser una tubería por donde se va a desalojar el aire. Entonces voy a tener que meter 2 tuberías en ambos casos, tanto para anclajes activos como anclajes pasivos. Y esas van a ir en este hoyito, y que les había comentado es un centrador. Ese centrador no es más que un elemento plástico o puede ser también metálico, en donde van a ir insertos o que van a ser las guías por donde van a pasar los cables. Y van a tener, como les comento, un orificio interno donde voy a meter
perdón, van a ser 3 cables en el caso, o van a ser 3 tubos. Uno que es la tubería de inyección, otro que es la tubería de desfogue y uno más que va a ser una tubería de aire que me va a alimentar un obturador. Ese obturador me va a separar el bulbo de anclaje, o todo el bulbo me va a separar la longitud del bulbo con con la longitud libre. Bueno, ese obturador alimenta, que es por donde yo voy a meter aire, es como, ese obturador va a estar formado por neopreno. Ese neopreno se infla como las llantas y se va a adherir a la parte perimetral de la perforación y va a impedir que la lechada se regrese hacia la longitud libre. Bueno, entonces esto yo se los voy a compartir, ¿no? Que son los diferentes elementos que representan un anclaje activo. Bueno, ustedes también pueden googlear, ¿no? Cuáles son los elementos de un anclaje activo y pues probablemente van a encontrar un poco más claro estas imágenes. Bueno, entonces vamos a pasar propiamente al diseño, ¿ok? El diseño de los anclajes. En estos casos van a ser anclajes activos. Entonces quedamos que un torón, que son cables de acero, está formado regularmente por 7 alambres sin recubrimiento, y esta especificación que está aquí, que es una designación A416, a ver, ¿sí me escuchan, jóvenes? Sí. Bueno, entonces estamos aquí. Para el caso de los anclajes activos vamos a utilizar un torón que se llama, bueno, que tiene esta designación de acuerdo a la ACTM, que es un A416M06, es una especificación normalizada para torón de acero de 7 alambres sin recubrimiento para concreto reforzado. Esta es una, a ver, por ahí alguien tiene prendido su micrófono, si me hace el favor de apagarlo. Profe, Sí. Ya falta bien poquito para que se acabe la reunión. Sí, a ver, les envío otra. Bueno, aquí viene un ejemplo de cómo pedir, ¿no?, los torones de acero y cómo se hacen una orden de compra. Esos también yo se los voy a compartir. Y bueno, pues aquí vienen en esta tabla básicamente las resistencias o las características de resistencia mínima de los aceros, de los cables de acero. Entonces, regularmente nosotros vamos a utilizar torones de designación 15. Aparecen 2 grados, que serían los grados 1725-250 y los grados 1860-270. Nosotros vamos a estar utilizando los grados 1860-270, es decir, estos que están aquí abajo. ¿Ok? O sea, hay dos tipos que tienen diferentes características. Entonces vamos a utilizar esta que está aquí. Y regularmente van a ser de diámetro de 15 milímetros. Estos que están aquí son torones de 15 milímetros o designación 15, es un T15 y tiene diámetros de 15.24 y tiene una resistencia de 260.7 kilonewtons por metro. Y bueno, pues aquí aparece el área del torón, 140 milímetros cuadrados y un peso de torón de 1102 libras por pie, ¿no? Por 1000 pies, perdón. Bueno, entonces conociendo eso,
aquí le estoy poniendo, regularmente se utilizan torones tipo BOA de 7 cables T15 con una resistencia a la tensión última de 260.7 kilonewtons, que es lo que está aquí, 260.7 kilonewtons, y eso lo voy a convertir a kilogramos fuerza, que son 26.574 kilogramos fuerza, y lo divido entre 1000, pues son 26.57 toneladas. El diámetro nominal del torón dice que son 15.24, este es lo que aparece aquí, ¿ok? Y está en centímetros, nada más, ¿no? Okay. Entonces, me dice aquí que la fuerza de anclaje se determina a través de un análisis estereográfico, que es lo que nosotros hicimos, o la determinación del peso, el bloque o cuña, o un retroanálisis en caso de fallas circulares, multiplicando el factor de carga igual a 2, y una tensión admisible del torón se obtendrá multiplicando el TU por un factor de reducción de 0.6, es decir, esta fuerza que está aquí, que son de 26.000 o 26.57 toneladas o 26.574 kilogramos de fuerza, esa es la fuerza última, o sea, es la fuerza a la cual se va a romper el torón, y nosotros pues no queremos trabajar con las fuerzas últimas, sino tenemos que reducirlas, en el caso de estructuras, a un valor de 0.60. ¿Ok? Entonces, el diámetro del barreno, el área de los cables o del acero en general dentro del barreno no puede ser mayor al 20% del área, lo voy a cambiar, del área del barreno, ajustando el mismo a un diámetro comercial de perforación. Es decir, el área total del acero debe de ser o no puede ser mayor del 20% del área del barreno. ¿Okay? Entonces, si yo elijo, por ejemplo, tener 3 barrenos, o perdón, 3 cables, o una barra de acero estructural, es todo el área total tiene que representar solamente el 20% del barreno, ¿ok? Para que haya una adecuada adherencia de todo el sistema, ¿ok? Bueno, luego, ese sería, ya con estos dos criterios estaría yo cumpliendo 2 de los 5 que necesito revisar. Es decir, el primero, ya conozco que la fuerza de anclaje, yo no tengo que sobrepasar los 26.000 kilogramos multiplicado por 0.60. O sea, es la resistencia máxima que yo puedo utilizar en los cables. Por otro lado, también ya estoy cumpliendo con el segundo y me está diciendo el segundo criterio que yo no puedo utilizar más del 20% del área total del barreno dentro del sistema. El siguiente es la longitud del bulbo de anclaje, lo voy a utilizar, lo voy a determinar mediante la siguiente ecuación, que dice que es igual, la longitud del bulbo es igual a la tensión admisible por un factor de carga entre P, que es el perímetro, por el diámetro del barreno, por la presión de inyección, por tangente de phi. ¿Ok? Aquí ya voy a cumplir la tercera de las 5 cuestiones que tengo que revisar. Luego, ¿Perímetro de qué? Es el perímetro del bulbo, o el perímetro, ¿dónde estamos? La longitud de anclaje es igual a pi, es pi, no es el perímetro, es pi. Es pi por el diámetro del bulbo, por la presión de inyección por tangente de phi. ¿Ok? Luego, donde el ángulo phi es el ángulo de fricción interna del suelo o la roca. ¿Cómo lo saco? Bueno, pues ya vimos que podemos determinar a través de de la clasificación geomecánica el valor de phi. ¿Sí recuerdan eso, verdad? Bueno. Donde aplicamos Wieniawski o Barton para poder determinar en función de toda la clasificación de las juntas, de todo eso, las juntas, la separación, los rellenos, el RQD,
la presencia de agua, todo eso nos daba un ángulo de fricción interna y ese es el que puedo utilizar en estos análisis. Luego tengo que hacer la revisión de la adherencia de la lechada suelo y dice que la adherencia de la lechada suelo es igual a la tensión admisible por un factor de carga entre la resistencia al esfuerzo cortante de la lechada por el perímetro del barreno, donde B es igual a el 6% del F'C de la lechada. O sea, cada vez estoy involucrando más factores dentro del diseño. Y finalmente tengo que hacer la revisión de la adherencia de la lechada a cero, ¿no? Entonces la lechada suelo la voy a distinguir por LS y la lechada a cero es por LA. Igual, pues la tensión admisible por un factor de carga, que va a ser 2, entre pi por la DE, que es el diámetro efectivo, igual a 80% del diámetro resultante. Bueno, es el diámetro efectivo dentro del diámetro efectivo del acero dentro del barreno, por BP, donde BP es igual a 3.2 por F'C, por la raíz de F'C entre el diámetro del cable. Bueno, entonces, muy fácil. Vamos a hacer una pequeña tabla, que es la que ustedes van a hacer. Y yo les voy a mandar únicamente las imágenes o las pueden ir capturando para que ustedes hagan su propia tabla, ¿ok? Si quieren vayan capturando estas imágenes, que ya ustedes los tengan ahí para que vayan comprobando, ¿ok? Bueno, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Se recomienda, por ejemplo, que en un barreno yo no puedo meter más de 7 cables, o sea, hay varias cuestiones constructivas que tengo que cuidar para que el anclaje sea efectivo. Por ejemplo, una de ellas es que yo no puedo tener más de 7 cables dentro de un barreno. Segunda, la longitud de anclaje no puede ser más de 20 metros. O sea, 20 metros, a partir de 20 metros, ya se me hace constructivamente muy complicado construir un anclaje. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya el peso de los torones o las conexiones del acero estructural, pues ya no es tan sencillo, o sea, y también el manejo propiamente en obra, manejar ya anclas mayores de 20 metros ya es, o sea, ya es un problema, ¿no? Un problema constructivo. Bueno, entonces partiendo de ahí, pues yo puedo elegir el número de cables de acuerdo a la fuerza de anclaje que yo necesite, por ejemplo, en el caso de los problemas que vimos de fallas planas, determinamos una fuerza de anclaje. Esa fuerza de anclaje es la que yo voy a meter aquí. Por ejemplo, este es un primer problema que es yo requiero 600 toneladas para garantizar un factor de seguridad de 1.2, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa la voy a meter aquí. Esta es una variable. Yo tengo un factor de reducción del acero de 0.6 y un factor de carga de 2. Tengo para este problema un phi de 32. Voy a utilizar una lechada de 150 kilogramos por centímetro cuadrado. Bueno, este factor de seguridad es igual al factor de carga. Lo voy a eliminar. Aquí no lo voy a utilizar. Quedamos que la resistencia al esfuerzo cortante de la lechada es igual a 0.6 de la resistencia, 0.06 de la resistencia, y voy a utilizar una presión de inyección de 12 kilogramos por centímetro cuadrado. BP es igual a 3.2 raíz de F'C entre el diámetro efectivo. Bueno, este va a ir variando para cada caso, pero porque depende del número de cables. Entonces voy a hacer una tablita en donde voy a meter el número de cables, 7 máximo, el área de acero, que pues yo la puedo calcular, que es igual a pi por diámetro al cuadrado, pi por diámetro al cuadrado sobre 4 por, bueno, en este caso lo estoy dividiendo en centímetros cuadrados.
A ver, entonces, vamos a ver, tengo el área de acero que es igual a 1.54 centímetros al cuadrado por pi entre 4 por, que me da el área de acero en centímetros cuadrados multiplicado por el número de cables. Entonces, si yo tengo 7 cables, entonces lo único que tengo que hacer multiplicar esto por el número de cables y me va a dar el área de acero de cada uno de los arreglos, ¿no? Esta es la tensión última, que quedamos que la tensión última era igual a 26.57 toneladas, que es la que había yo obtenido aquí, 26.57 toneladas, por, obviamente para cada arreglo de 5, 6, 7, pues nada más es multiplicar el primero, si yo tuviera un solo cable, por 7, ¿no? Entonces este es el arreglo de 26 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6 o por 7. La tensión admisible no es más que esta multiplicación, que es la tensión última por 0.6, ¿no? Para cada caso. Entonces, multiplico la tensión última por la tensión admisible y me va a dar la tensión. El número de anclas requeridas, pues va a depender de de la tensión por el factor de carga, ¿no? Entre la tensión admisible. Entonces yo tengo 600 toneladas por el factor de carga entre la tensión admisible y me va a dar el número de anclas para cada arreglo. O sea, si yo meto una ancla con un solo cable, necesito 75 toneladas, 75 anclas. Si yo meto un ancla con 7 cables, requiero 10 anclas. ¿Está claro? ¿Vamos bien hasta aquí, jóvenes? Sí. Sí, profe. ¿Vamos bien? Ok. Sí, profe. Ok, bueno, entonces, el área del barreno quedamos que era el 20% del área total de acero. Entonces, lo único que tengo que hacer es dividir el área de acero entre 0.20 y me va a dar el diámetro del barreno requerido. Entonces, si yo voy a meter una ancla con un solo cable, requiero 9.12 centímetros de área de barreno. Si yo voy a meter un ancla con 7 cables, necesito 63.81, que como les comento, no es más que la división del área de acero entre el área, perdón, el área del barreno no es igual que el área de acero entre 0.20. Bueno, ahora, ese es el área del barreno. Ahora lo tengo que sacar. ¿Cuál es el diámetro del barreno? Pues no es más que la raíz de 4 por el área del barreno entre pi, ¿no? O sea, tengo que dividir, si el área es igual a, el área es, ¿cómo lo sacamos? Era pi por diámetro al cuadrado sobre 4, ¿no? Entonces, pi por diámetro por el diámetro al cuadrado sobre 4, ese sería el, perdón, ese sería el área. Entonces de aquí despejo el diámetro, que es lo que me interesa, ¿no? Entonces me queda, al despejar el diámetro, es igual a ¿qué? A la raíz de 4 veces pi, perdón, 4 veces el área por entre pi, ¿no? De ahí saco el diámetro del barreno y me da en centímetros. Y posteriormente esto lo divido en pulgadas. Ay, perdón. Lo divido en pulgadas entre 2.54, pero yo no tengo yo no puedo pedirle al cuate que va a hacer las anclas
que trabaje con 1.34 pulgadas, sino él trabaja en pulgadas cerradas o medias pulgadas. Entonces tengo que dejar aquí las pulgadas comerciales, ¿no? Diámetro comercial del barreno. Entonces, una vez calculado el diámetro en pulgadas requerido, pues tengo que ajustarlo al diámetro comercial del barreno. Entonces, en este caso se va de 1.34, se va a 1.50, siempre al mayor, ¿no? De 1.90 se va a 2, de 2.32 se va a 2.50, de 2.68 a 2.75, y de 3, bueno, se quedan 3, este se va a 3.5, y esto se va a 4 pulgadas. Bueno, entonces teniendo ya el diámetro comercial del barreno, ahora me toca calcular la longitud del bulbo. Entonces, la longitud del bulbo, quedamos que se calculaba con esta ecuación, ¿no? La longitud del bulbo es igual a la tensión admisible por el factor de carga entre pi por el diámetro del bulbo. Ahora sí, en centímetros cuadrados, y ya el real, el que voy a construir, por la presión inyección por tangente de phi. Y con esa ecuación, pues, saco la longitud del bulbo en centímetros, en metros, ¿no? Posteriormente, aquí, perdón, es que es por el 2. Voy a revisar la longitud de la adherencia mínima. Oiga, profe, Sí, ¿cómo se llaman estos? Torones, ¿no? ajá, los torones, los cables, ajá. Mientras más cables, más va a ser la longitud del bulbo. Así es. Sí, o sea, acuérdate que si yo tengo para una sola, yo no, como voy a requerir más fuerza, o sea, si al meter yo automáticamente más cables, yo lo que le estoy diciendo al sistema es que vas a tener que admitir más fuerza. Y entonces, como vas a admitir más fuerza, acuérdate que la, eh, la adherencia del bulbo con el sistema, pues es también la que yo requiero que no se salga. O sea, tengo que revisar los otros dos parámetros. Entonces, entre más cables, la longitud del bulbo va a crecer, porque el sistema va a admitir más fuerza, o voy a meter más tensión en el sistema. Sí, si no podría fallar. Si no, podría fallar, ¿sí? Entonces, puede que, por ejemplo, aquí vas a tener, para un solo cable, únicamente vas a requerir 3 metros de bulbo, pero para 7 cables vas a requerir 9 metros de bulbo. Ahora, tú tienes que revisar que esta longitud de bulbo que calculaste sea suficiente para que la adherencia del suelo esté garantizada y la adherencia del acero también esté garantizada. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, entonces, pues igual, ¿no? Hago mi hoja de cálculo para verificar la adherencia del suelo, nada más que aguas, aquí tengo que, pues, convertir todo a metros, ¿no? Porque aquí me salió en metros, aquí tengo que convertir en metros, o sea, tengo que tener cuidado con las unidades que estoy trabajando. Bueno, entonces, ahora voy a calcular la longitud mínima de adherencia lechada a suelo, que depende en este caso, quedamos que la revisión de adherencia lechada a suelo es igual a la tensión de anclaje, más bien la tensión eh, eh, activa por el factor de carga entre la resistencia al esfuerzo cortante por el perímetro, ¿no? Entonces, pues aquí tengo el factor, bueno, aquí está la tensión admisible, que son 15.4 por el factor de carga, que es B159, entre la resistencia al esfuerzo cortante.
Creo que sí. Sí, Sí, pero profe. se pasmó la imagen del profe. El mío también está grabado. Ya vámonos al recreo. Ya se salió. Bueno, aquí lo que podemos notar es que la longitud mínima de adherencia lechada a suelo es menor que la longitud del bulbo que calculé, entonces quiere decir que vamos bien, ¿no? Ahora, lo que tenemos que revisar es la longitud mínima por adherencia lechada a cero. Y aplicamos esta ecuación que es igual a TA por el factor de carga entre pi por DE, que es el diámetro efectivo por cable por BP. Bueno, aquí vamos a tener que calcular primero DE. DE es igual, en el caso solamente del anclaje por tensión, es igual al 80% del área, ¿ok? Entonces, ¿por qué es 80% del área? Bueno, pues porque los cables no tienen un círculo perfecto, sino que al momento de irse trenzando los cablecitos más pequeños, van a dejar un área que no va a ser ocupada. Entonces va a haber un área ahí que no, que no está ocupada, por eso es el 80% de ese diámetro efectivo. Igual lo voy a calcular por 4 veces el área por 0.80 entre pi, y me va a dar el diámetro efectivo. Pues con ese diámetro efectivo voy a meter al cálculo de BP ese diámetro efectivo para poder determinar en cada caso la longitud mínima. Entonces, bueno, pues yo lo hago así, es el TA, que es la tensión admisible por el factor de carga entre pi por 180 por BP, perdón, por pi por C, C180, déjenme ver cuáles, ya me perdí aquí, C180, sí, que es el diámetro efectivo, entre 100, para que nos dé en metros, por el BP, por 10, ¿no? Para que me dé toneladas por metro cuadrado, y finalmente me den metros, ¿no? Entonces, en este caso me da 2.59, que sigue siendo menor a la longitud de bulbo que previamente había calculado. Entonces quiere decir que con esta longitud de bulbo garantizo que haya una adecuada adherencia de todo el bulbo con el sistema del suelo, y que haya una adecuada adherencia del bulbo con el acero. Si este es mayor que el bulbo, entonces tengo que utilizar este valor, ¿ok? O cualquiera de ellos dos, que es la longitud de bulbo calculada. ¿Sí está claro? Más o menos, jóvenes. ¿Cuál dijo la que se iba a ocupar? La mayor, o sea, si yo tengo, por ejemplo, si alguno de estos dos casos, si en la revisión de la longitud mínima por adherencia lechada a suelo es mayor que la longitud de bulbo que previamente calculé, o la revisión de la longitud mínima de adherencia por lechada a cero es mayor que la longitud de bulbo, cualquiera de ellas dos que salga mayor, tengo que utilizar la mayor de las tres, ¿ok? La longitud mayor para garantizar que pues, todo el sistema esté trabajando adecuadamente. Bueno, aquí lo que sí, a ver, hasta ahí hay dudas, jóvenes. Les voy a poner esta hoja de cálculo sin las fórmulas, para que ustedes lo hagan de tarea para el día jueves y aclaren sus dudas, ¿ok? Acuérdense que las dudas salen hasta que hacemos las cosas. Entonces, esto se lo voy a poner sin
las fórmulas y ustedes van a ir metiendo sus fórmulas y van a tratar de llegar a estos mismos resultados. Entonces, esta va a ser la tarea del jueves, que hagan su propia hoja de cálculo. Una vez que ya tengan su hoja de cálculo afinada, como lo hicimos la clase pasada, bueno, pues ya vamos a ir uniendo la información. Bueno, finalmente, bueno, hipotéticamente este talud que estamos revisando tiene una altura de 70 metros. El área tributaria la voy a calcular es la altura entre el número de anclas, me va a dar el área tributaria, y la separación entre anclaje va a ser la raíz de esta área tributaria. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un ancla con un cable, voy a tener que meter anclas aproximadamente a cada metro. Si yo tengo un ancla con 7 cables, jóvenes, algo pasó. Bueno, si yo voy a meter un ancla con 7 torones, la separación entre mi anclaje va a ser de 2.50. Bueno. Oiga, repite cómo sacó el área tributaria, perdón. Es la altura del talud entre el número de anclas. Ahí está. Una pregunta. ¿Sí? A ver. Jóvenes. Se van. ¿Ese es por metro cuadrado? Sí, el área tributaria es en metro cuadrado. No, me refiero a que por metro lineal de talud. Sí. Ah, ok. Sí, por metro lineal del talud. O sea, la separación entre anclas es para un talud hipotético de 70 metros de altura, ¿no? Si yo obviamente lo tengo que ajustar al talud que yo quiero revisar, pero puedo también sacar la separación mínima. De hecho, ya en la práctica se recomienda que la máxima separación sea de 2.50, ¿no? Para que las anclas activas trabajen adecuadamente. Ahora, las anclas activas con torones preesforzadas, porque aquí sí hay que meterles esta fuerza. O sea, yo voy a meter el anclaje y una vez que esté dentro y esté seco la lechada, que yo haya cumplido en obra con todas las condiciones de calidad y de supervisión y todo, y que esté seguro de que ya hayan pasado 7 días, entonces tengo que meterle esta tensión, la tensión admisible, ¿no? Entonces, si yo voy a meter un cable, tengo que llegar a obra y meterle 16 toneladas. Si yo tengo 7 cables, tengo que llegar a obra y meterle 111, o sea, probar las anclas. Regularmente se prueban, bueno, a todas le tengo que meter esta tensión admisible que aparece aquí, ¿no? Tengo que dejarlas preesforzadas o postensadas, como ustedes quieran llamarle, para que estén trabajando, ¿no? Y tengo que llevar el 5 o el 10% o lo que me pide el cliente a la falla, ¿ok? O sea, es decir, tengo que llevarlo a que alcancen la resistencia de falla, y entonces esa resistencia de falla por lo menos tiene que garantizar el doble de esta tensión admisible, ¿sí me explico? O sea, yo en obra llego y meto 80 toneladas para 5 torones. Y ya, ¿no? Lo dejo ahí, esa es mi tensión de trabajo. Pero el 5% yo tengo que garantizar que al menos el 5% las anclas alcancen el doble de esta resistencia. ¿Sí está claro? O sea, ¿por qué? Porque esas anclas están diseñadas para el doble, o sea, tengo un factor de carga igual a 2.
Entonces, una vez que alcance los 28 días, ¿no? Los 28 días de resistencia, ya una vez que se alcanzó la resistencia máxima, tengo que llegar otra vez ahora y tensar, tratar de sacar el ancla, y esa ancla me tiene que aguantar por lo menos 160 toneladas. O sea, yo la tengo que dejar trabajando 80, pero tengo que ir a probarla y me tienen que aguantar por lo menos 160 toneladas, ¿no? Y el 5% las tengo que probar, o el 3, o el 2, o lo que me pida el contrato o el cliente. Tengo que ir a probarlas para ver que esas anclas aguanten el doble de esa tensión admisible. ¿Está claro? Bueno, entonces, les voy a mandar esta hoja de cálculo. Obviamente, ya les comenté, le voy a quitar las Fórmulas. las fórmulas a esta para que ustedes hagan su propia determinación. Está muy sencillo, o sea, realmente nada más tienen que cuidar las unidades, ¿no? Porque aquí estamos trabajando con centímetros cuadrados, tienen que pasar las toneladas por metro cuadrado para que todo quede en metros, ¿ok? ¿Dudas, jóvenes? O ya que lo empiecen a hacer. Espero que no. No, profe, gracias. Por el momento. Bueno, entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Profe, pero A ver, nos puede mandar como una foto o un PDF de los resultados que tenemos que llegar para... pues yo, esta misma se los voy a mandar, esta misma hoja de cálculo. O sea, esta misma hoja de cálculo con estos resultados, pero sin las fórmulas, para que ustedes hagan su formulación. Esos son los resultados que tienen que llegar. Sí, pero una hoja donde veamos a qué resultado tenemos que llegar. Pues son estos mismos. Le puede... El profe va a mandar los resultados esos sin ninguna fórmula, es lo que está diciendo, creo. Sí. Ay, Garibay. Sí, yo digo que sí está bien. ¿No? O sea, yo te voy a mandar esta misma hoja y tú nada más les vas a meter las fórmulas. Tan. ¿Cuál es? Pues es que te tienes cargando ahí a tu bebé. Así como... Es que me toca. Qué barbaridad. Bueno, entonces vamos a dejarlo hasta ahí, jóvenes. Nos conectamos, por favor, el día jueves nuevamente. Y pues ya el jueves con más dudas. ¿Sale? Y vemos el tema con anclajes pasivos, que es exactamente la misma hoja de cálculo, pero utilizando resistencias de 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Ok? Y en vez de cables Ok. de acero, Sí, profe, gracias. en vez de cables de acero, aquí lo que vamos a utilizar son diámetros, ¿no? Entonces vamos a utilizar media pulgada, 1 pulgada, pulgada y media, 2 pulgadas, 3, ¿no? Entonces esa va a ser la diferencia, pero en general, pues esta es la hoja de cálculo que se utiliza para el diseño de ambos casos, ¿no? Bueno, entonces vamos a dejarlo hasta aquí y yo subo esto al Google Classroom, ¿sale? Fecha límite, Sí, por profe. favor. No, ¿qué fecha límite? Ya, pues ya tienes que haber metido hoy la hoja de cálculo para las fallas planas y esto, pues el siguiente martes ya tiene que estar listo con otros ejercicios. ¿Sale? Listo, jóvenes, pues que tengan buena noche y nos vemos el día jueves, por favor. Ok, profe, gracias. Vale. Gracias. Igualmente. Pues vamos a continuar, ya no quiero esta discusión con este muchacho. Bueno, entonces vamos a recapitular rápidamente. Entonces requerimos 5 cosas dentro del anclaje, ¿no? Quedamos la resistencia del acero, la resistencia de la lechada, la presión de la lechada, el diámetro y ¿qué más? A ver, recuérdenme, eran 5 cosas. Ah, la longitud, ¿no? La longitud del bulbo de anclaje. Esas 5 cosas son nuestras variables que necesitamos
determinar para poder hacer un correcto anclaje. Bueno, entonces vamos a empezar con la resistencia del acero. Entonces, en el caso de los anclajes activos, a ver, si tengo compartida la... No. Ahí está. Bueno, acá están las ecuaciones. Ajá, Al las final la ecuaciones, tableta, ¿no? los valores, bueno, que ya nos había proporcionado. Entonces, en la primera tabla que teníamos que sacar el área de cero, que en bueno, es elevar al cuadrado el valor del diámetro. A ver, Es pi por diámetro al cuadrado sobre ajá, 4, ¿no? sobre 4 por bueno, ahí nos marca que es la celda 170, que sería el número de cables. Ujú. Y Ok. pues ya agregando ese valor aquí nos darían en este espacio de la tabla, pues los valores del área de acero en centímetros cuadrados. Después, para sacarlo, la tensión última, pues solo, bueno, es la multiplicación igual del número de cables, pero, bueno, se multiplica por La resistencia última, que son por la 26.56 toneladas, ¿no? exacto. En el espacio siguiente, que es el valor de TA, si no me recuerdo, es la tensión Admisible. admisible. En Tenemos que era el pues, punto 6, ¿no? ajá, en pues es la tensión última por el El factor de reducción. valor de FR, es el factor de reducción de cero, De punto 6. de 0.6. El número de anclas, pues es la división de estos, que es el valor de T multiplicado por el factor de carga dividido entre la tensión admisible. El área del barreno, pues es la división del área de acero entre 0.2, que ha dicho algo del El 20% del área o sea, el acero debe ocupar el 20% del total del sistema, ¿no? Entonces, si estamos poniendo un cable, entonces el barreno tiene que tiene que dividirse entre 0.2 para el diámetro, más bien el área del cable o del acero que estamos metiendo, tiene que dividirse en 0.2 para tener el área del barreno. Okay. En el diámetro del barreno, bueno, había mencionado que lo teníamos que sacar en centímetros y en pulgadas. El centímetro, pues es sacando la raíz cuadrada de 4 multiplicado por el área del barreno y dividido entre pi. Para convertirlos a pulgadas, pues nada más es ese valor, dividirlos, perdón, por 2.54, que es una pulgada, en centímetros. El diámetro comercial del barreno, pues ese nos había mencionado que, bueno, obviamente no puede haber uno de 1.34, así que lo redondeamos al más próximo, que en este caso sería el de 1.34, que sería de 1.50. Y para la longitud de bulbo, pues usamos la fórmula del punto 8, bueno, yo usé igual consulté con unos compañeros y usamos esta fórmula del punto 8, punto 7, perdón. Esta, pero igual haciendo las conversiones de algunas conversiones de unidades. Ajá. Para que pues me diera el valor en metros. Para la segunda tabla, el valor de PV, que es multiplicando el valor del diámetro comercial del barreno por 2.54 por pi. Para convertirlos, esos son en centímetros, para convertirlos a metros, pues es multiplicando la tensión admisible por el valor del factor de carga, y esto se va a dividir por
valor de la cortante, de V, que es la De V. cortante. La resistencia al esfuerzo cortante del concreto, ¿no? Ajá, pero esto lo vamos a dividir entre 10, igual para las unidades. Ujú. Y pues al final se va a multiplicar por el valor del PV que ya habíamos sacado anteriormente en centímetros. Ok. El de la celda, el valor del... Es que todavía, perdón, es que todavía no me aprendo el diámetro efectivo, que dijo que iba a ser igual a 80% al 0.8. Entonces Del área aquí, total. Ujú. ajá, entonces en este espacio de la tabla, pues es igual sacar la raíz cuadrada que multiplica 4 por el valor del área 0. Vamos a multiplicar, perdón, por el 80% del 0.8 y dividirlo entre pi. Ok. Ujú. La revisión de la longitud mínima por adherencia lechada de acero. En bueno, se hace la multiplicación de la tensión admisible por el valor del factor de carga. Esto lo vamos a dividir entre pi multiplicado por el valor de DE, perdón, dividirlo entre 100 y multiplicarlo otra vez por Así el valor de BP, Ujú. que sería de 28.75. Multiplicarlo por 10 es la multiplicación y la división entre 100. Y la multiplicación por 10, perdón, se hace para las conversiones de unidades. Y pues la altura del talud ya había dicho que era como un ejemplo. Sí, era una hipotética. Ajá. Ajá, es hipotética, la podemos cambiar igual. El área tributaria, pues es la división de la altura del talud entre los números de anclas que se van a obtener. Y pues la separación solo es la raíz cuadrada de cada área tributaria. Pero ahí, bueno, es que no recuerdo si es bueno, tenía los mismos valores en tanto en X como en Y. Imagino que es la misma fórmula. Yo lo dejé así con ambas fórmulas en ambos espacios. Sí, está bien. Ok. Bueno, pues en general la construcción de la tabla pues no tiene mucha ciencia, ¿no? Como les comento, nada más es cuestión de cuidar las unidades e ir siguiendo. Ya les mandé el ejemplo, ustedes lo pueden construir. Entonces, no quiero seguir adelante, vamos a esperar a que sus compañeros se emparejen con esta construcción. El día martes ya vemos la otra tabla con anclas pasivas y también veremos pues cómo se relaciona esto con ya un problema de falla plana, ¿ok? Hacer la distribución del anclaje. Bueno, entonces pues realmente a mí me interesa que ustedes lo hagan, ¿no? Lo hagan y lo entreguen. Y bueno, más que me lo entreguen a mí, pues que ustedes lo tengan como una herramienta, ¿no? Para poder hacer este tipo de diseños. Entonces, pues si no hay dudas o no hay avances, pues entonces pues, nos vamos a ver el día